Bueno, continuando con, ¿no es cierto?, el cómo fue evolucionando las materias primas en Latinoamérica y Chile, tenemos que partir desde el principio. Al principio tenemos, ¿no es cierto?, el poblamiento de América y las diversas teorías, aunque una de las más concretas apunta de que esto ocurrió posterior a la era del hielo, es decir, hace 40.000 años aproximadamente, donde distintos pueblos llegaron a América y estos fueron poblando a lo largo del tiempo. La teoría más aceptada es que se llegó a través del estrecho de Bering, que es ese pequeño estrecho que está ahí, que está entre Alaska y Siberia. Supuestamente en alguna época no hubo mar en ese estrecho y ahí fue cuando llegaron los primeros seres humanos desde Asia hacia América por América del Norte. Esa es la teoría más aceptada. Y así, a través del tiempo, se desarrollaron los tres grandes imperios americanos, que fueron el Imperio Maya, en la región llamada Mesoamérica, que está en Centroamérica, ¿no es cierto? Los aztecas, que principalmente estaban en México, en lo que hoy en día es México, con su capital Tenochtitlán, y finalmente los incas, cuya base estaba en Perú, ¿no es cierto?, en lo que actualmente es Perú, y su capital era el Cusco. Bueno, ¿por qué se les dice imperios? Porque tienen, ¿no es cierto?, características que los transforman en tales. Para que un imperio sea considerado como tal, tiene que tener cuatro características. Una, tener una gran extensión territorial. Dos, tener un gran desarrollo económico. Tres, poseer un desarrollo tecnológico y militar, ¿no es cierto? Y en la mayoría de los casos, la política es centralizada. En el primero, tener una gran extensión territorial, los tres imperios la cumplen a cabalidad, ¿no es cierto? Tanto el azteca, el maya, como el inca, ¿no es cierto? Tenían un gran desarrollo económico, puesto que eran los centros de los poblamientos que estaban circundantes a ello. Tenían un desarrollo tecnológico y militar que les permitía, ¿no es cierto?, esta envergadura en tamaño. Y como eran políticas centralizadas, tenían capital, tenían un líder, que en el caso de cada uno era un emperador con las distintas características, y obviamente organización política estable. Bueno, como ya hemos mencionado, vamos a partir con el mundo azteca, cuya capital era Tenochtitlán. Ya van a buscarla, van a buscar qué significa. De esta parte vamos a hacer un glosario, va a ser una tarea. Tenochtitlán estaba ubicado en lo que es hoy Ciudad de México. Ya, Ciudad de México, la capital de México, fue fundada en el mismo lugar donde estaba Tenochtitlán. Tenochtitlán, cuando llegaron los españoles, era una enorme ciudad, era una orbe, ya habitaban aproximadamente casi 1 millón de aztecas, y estaba ubicada en un lago, en el centro de un lago. Fueron tomando, ¿no es cierto?, posesión de este lago a través de la construcción, ¿no es cierto?, de acres, ¿no es cierto?, para ir aumentando la disposición de la ciudad, y le fueron ganando terreno a este lago, y por eso en el día de hoy, cuando ocurre un terremoto en Ciudad de México, hay una gran devastación, puesto de que las bases de la ciudad son bastante inestables, ¿ya? Su sistema agrícola estaba principalmente desarrollado en base a lo que se le conoce como chinampas, ¿ya? La chinampa, del idioma azteca náhuatl, significa seto o cerca de cañas, y era un método, ¿no es cierto?, ocupado por los aztecas para hacer la agricultura y la expansión territorial que mencionábamos recién a través de una especie de balsas cubiertas con tierra. Sirvieron para cultivar flores y verduras, así como para ampliar el territorio de la superficie en lagos y lagunas del Valle de México, lo que transformó a Tenochtitlán en una ciudad flotante. Se utilizaban tanto para agricultura, vuelvo a repetir, como para ganar terreno a las aguas lacustres.
Y en estas balsas de armación hecha con troncos y varas, se iban cultivando, ¿no es cierto?, para que crecieran desde el agua hasta la tierra firme en la ribera, y así se iban afirmando a través de las raíces, iban desarrollando mayor cantidad de terreno para ir construyendo la ciudad. ¿Ya? Chinampas. Lo van a buscar y también lo van a definir. Entonces ya tenemos dos cosas para buscar y definir. Una es Tenochtitlán, que es la capital, ¿no es cierto?, del Imperio Azteca, y las Chinampas, que es su sistema de cultivo. Otra cosa que no podemos dejar de observar cuando hablamos del mundo azteca es la milpa. La milpa es un policultivo agroecológico, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que es un sistema agrícola en el cual se sembraban varias plantas en conjunto, ¿no es cierto?, para que éstas se potenciaran. Es una técnica implementada e ideada por los mayas, ¿ya?, en donde principalmente encontrábamos maíz, poroto o frijoles, como se les dice en México, y calabaza o zapallo, como decimos nosotros. El nombre milpa deriva de la palabra mili, que significa parcela o chacra sembrada, ¿ya? Literalmente, lo que se siembra encima de una parcela era lo que denominaban milpa. La milpa es la base de la agricultura mexicana, ¿ya? Lo que mencionábamos recién, maíz, frijol, calabaza o choclo, poroto y zapallo, eran la parte básica de la dieta, ¿no es cierto?, del pueblo azteca. También se le llamaba las tres hermanas, ya que hacían referencia a una leyenda, ¿no es cierto?, a una antigua leyenda azteca, la cual se las voy a leer a continuación. La hermana pequeña, la calabaza o zapallo, era tan joven que primero solo podía gatear y vestía de verde. La segunda hermana, el frijol o poroto, usaba vestido amarillo brillante y tenía una forma peculiar de correr cuando el sol brillaba y el viento soplaba su cara. La tercera, el maíz o choclo, y más grande, siempre estaba erguida, derecha y alta por encima de las otras hermanas, tratando de protegerlas, y usaba un pañuelo verde pálido y poseía cabello amarillo que arrojaba sobre su cabeza en la brisa. Las tres hermanas vivían juntas en el campo, se querían intensamente y permanecían juntas. Un día, un niño se llevó a la pequeña, luego a la segunda. El niño se percató de que la única que quedaba erguida en el campo estaba triste y extrañaba a sus hermanas, por lo cual hizo que se reencontraran y volvieron a ser fuertes juntas otra vez. Esta leyenda que les estoy contando, que está enraizada en las tradiciones mexicanas, se cuenta como un libro de cuentos de niños, ¿no es cierto? Hace referencia a de que las tres plantas, cuando están juntas, se potencian unas a otras, por lo cual su crecimiento y su desarrollo productivo es mayor. Ya se ha demostrado a través de los estudios de que las mismas cosas que desecha una planta son utilizadas por la otra, y asimismo son potenciadoras de su crecimiento, se protegen entre sí. El mismo hecho del tallo largo del maíz o choclo hace de que crezca de mejor manera el poroto. Las hojas que van cayendo permiten que se nutra el suelo de nitrógeno, lo cual permite el mayor desarrollo de la calabaza o zapallo. Y las hojas del zapallo protegen, ¿no es cierto?, la tierra y la mantienen húmeda para la mayor potenciación de las otras dos. Es decir, es un cultivo que potencia, ¿no es cierto?, esta forma de agrícola. Si ustedes lo observan y lo piensan, esto también llegó a nosotros a través de la historia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que piensen en un plato de la gastronomía chilena que se pueda desarrollar, ¿no es cierto?, a través de esta forma de cultivo que también nos llegó a nosotros. Y es súper sencillo. Piensen en un plato que tenga poroto, choclo y zapallo, y automáticamente lo que se nos viene a la cabeza es los porotos granados, ¿no es cierto? Si yo tengo una milpa, es muy fácil, ¿no es cierto?, de cultivar, y eso me permite el desarrollo de platos como el poroto granado. No es el único, también podríamos cambiar algunos de los elementos, como por ejemplo los porotos, por papa. Entonces tengo zapallo, papa, maíz, y en ese caso, ¿qué es lo que se me viene automáticamente a la mente? Un charquicán.
¿ya? Pero con la milpa original siempre tengamos en claro de que podemos desarrollar un plato de porotos granados. En cuanto a el maíz era la base de la alimentación mexicana, ¿ya? Así que yo aquí quiero que hagan una investigación con respecto a por qué el maíz es tan importante para los mexicanos y qué es la nixtatamalización o nixtamal, los tamales y el huitlacoche. Entonces van a investigar estos tres términos en relación al uso del maíz de los mexicanos, ¿ya? Los utensilios que principalmente ocupaban los mexicanos son el metate, el molcajete y el comal, de los cuales también van a buscar una definición no muy larga, corta, de qué eran estos utensilios. Cuando llegaron los españoles, y por eso aquí observamos rechazo cultural, ellos encontraron de que el pueblo azteca también desarrollaba canibalismo en forma no usual, sino que era una cosa religiosa con los enemigos, y la entomofagia. El canibalismo, ¿no es cierto?, como ustedes ya lo deben saber, es el consumo de carne humana. Yo lo que quiero que investiguen con respecto a esto es en qué basaban los aztecas su canibalismo, por qué razón lo hacían. Y la entomofagia es el consumo de insectos, cosa que los mexicanos mantienen hasta el día de hoy. En la cultura mexicana y en la gastronomía mexicana podemos encontrar, ¿no es cierto?, el consumo de larvas, de escorpiones, de saltamontes, etc. Ya quiero que investiguen qué insectos consumían, ¿no es cierto?, los pueblos mexicanos, los pueblos de aztecas, ¿no es cierto?, y los mexicanos en el día de hoy. Así que investigan por qué razón usaban el canibalismo el pueblo azteca y qué insectos consumían, ¿no es cierto?, el pueblo azteca. Y esto, cuando llegaron los españoles, les provocó un enorme rechazo, puesto que ellos, como europeos, encontraban que esto era de salvajes. Bueno, en el caso del canibalismo no estaban muy equivocados, pero en el caso de los insectos, ya lo conversaremos alguna vez en clase, su uso gastronómico está siendo potenciado cada vez en el mundo. Y hoy en día tenemos grandes referentes de este tipo de cocina, de la cocina azteca, como son Enrique Olvera y el restaurante Pujol, ¿no es cierto? Así que yo lo que quiero que hagan aquí es que investiguen con respecto a este chef, Enrique Olvera, y con respecto al restaurante Pujol, y también agreguemos, ¿no es cierto?, a esta serie de tareas que hemos entregado para que hagan un trabajo de investigación, el cual les voy a solicitar posteriormente a través de la plataforma, me envíen. No empiecen a trabajarlo, yo les voy a dar el formato para la entrega y la fecha de entrega. Entonces, ¿qué es lo que tienen que investigar? Tenochtitlán, ¿qué son las chinampas? El uso del maíz de los aztecas, ¿no es cierto?, que era el nixtamal, que son los tamales, el huitlacoche. El huitlacoche es un hongo, para que lo busquen, ¿ya? Los tamales es un plato y el nixtamal es una técnica. Entonces tenemos una técnica, un plato y un hongo. Los utensilios, que son el metate, el molcajete y el comal, ¿ya? Defínanme bien por qué utilizaban el canibalismo los aztecas, qué insectos consumían, en qué basaban su entomofagia, y quién es Enrique Olvera y qué es el Pujol y qué tipo de comidas y platos sirven, ¿ya? Eso ha sido por hoy, clase número 1 de materias primas. Espero que esta contingencia termine pronto y nos podamos ver en clase. Para dudas y consultas, siempre en la hora de clases a través de Teams. Yo voy a estar conectado siempre a la hora de clases con la sección de ustedes. Así que nos vemos o nos comunicamos por internet la próxima semana. Un abrazo, que ustedes estén muy bien, los suyos también, y que esto no los afecte y que sea algo pasajero para que pase luego y que estemos todos bien. Un abrazo y cariños para todos.